Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La voz de tu alma, pero hoy concretamente te voy a hablar de esos principios explicados desde el punto de vista bíblico. Sabes que la Biblia es un manual de emprendimiento, es un manual de crecimiento, es un manual de abundancia de la vida, porque te están explicando historias de las personas más exitosas de la antigüedad y de cómo solucionaron todos los problemas, desde plagas, pobrezas, desafíos, todos los tipos de problemas que pueda tener una persona. En la Biblia están explicados, pero te los explican desde el punto de vista de personas exitosas. Déjame decirte que todas las situaciones tienen varias caras, o dos caras al menos. Y la situación explicada desde una persona fracasada no te va a dar buenas pautas para que tú seas exitoso. Déjame decirte algo. Si tú vas a pedirle la opinión sobre viajar a un país a determinada persona y luego cambias de persona, la opinión sobre el mismo país cambia absolutamente. Recuerdo alguna vez que he querido viajar cuando he ido a hacer presentaciones a otros países y siempre preguntaba a gente que había viajado a esos países si era seguro viajar por ahí o no. Y encontraba opiniones muy diversas. Gente que me decía, uy, es súper inseguro, ni se te ocurra salir del hotel. Y luego gente que me decía, no te va a pasar nada, súper seguro, yo he estado por ahí, no te dejes engañar, que la gente es muy alarmista. ¿A quién tú vas a creer? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú ves las perspectivas de la vida desde la opinión de una persona que tiene grandes resultados, te está dando la visión para que tú también tengas grandes resultados. Y eso es la Biblia. Ese es el entrenamiento de la Biblia. Por ejemplo, y no es del principio que te voy a hablar hoy. Hoy te voy a hablar de cómo crear un verdadero jardín del Edén en tu vida. Y ahora hablaremos de eso. Está explicado en el primer tomo de la saga de Secretos Revelados, que es el principio del Antiguo Testamento. Pero quiero hablarte de muchos principios. Por ejemplo, uno de los principios que yo os enseño es practicar la incomodidad constante. ¿Sabías que uno de los más grandes sabios de la antigüedad era Séneca? Y Séneca, que era como la mano derecha del emperador cuando Roma era un imperio, y él practicaba varios días al mes de incomodidad, de tal manera que le dedicaba varios días al mes a vivir en pobreza, a vivir en escasez, a trabajar de sol a sol, a dormir en el suelo, o sea, practicaba la incomodidad, porque Séneca sabía, y es algo de lo que os enseño, que el universo es cíclico. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que la gente no se prepara cuando está bien y cuando está mal sufre en sobremanera. Primero, porque no ha preparado su vida para eso. Y segundo, porque no ha preparado su mente para el desafío. Entonces, la mayoría de las personas ante el desafío se vienen abajo, la gente imparable ante el desafío se viene arriba. En la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, y os lo explico aquí en el primer tomo ya de la saga de Secretos Revelados, que son 4 tomos, 3 del Antiguo Testamento, que son estos de aquí, Secretos Revelados, Creadores de Milagros y la Sabiduría que crea imperios. Esto es el Antiguo Testamento y el hombre más importante de la historia, que son las enseñanzas de Jesús del Nuevo Testamento. Pues ya en el Antiguo Testamento, José el Soñador, que empezó su vida muy desafiada porque sus hermanos le vendieron como esclavos y terminó siendo gobernador de Egipto, o la mano derecha del faraón, muy parecido a Séneca. O sea, tenía la misma posición que Séneca. Y lo que hizo es, él también te explicaba las vacas flacas y las vacas gordas. Y él lo que hacía en las vacas gordas era trabajar, producir, crear grano. Y no producía solo para vivir en el día a día, que es la mentalidad de las mentes pobres y parables, que dicen, no, yo con lo necesario para vivir este día ya estoy bien, mañana Dios dirá. Y el mañana Dios dirá es no conocer la propia naturaleza y no conocer el universo. El universo es cíclico, y te lo explica la Biblia en Secretos Revelados, lo explico a través de la historia de José el Soñador. Y entonces José en las vacas gordas, fabricaba más de la cuenta, acumuló mucho trigo, con trabajo duro y diario. No trabajaba lo mínimo para ganar lo mínimo para sobrevivir en las vacas gordas, porque en las vacas flacas no tendría nada si trabajaba lo mínimo para sobrevivir y acumulaba lo mínimo para sobrevivir en las vacas gordas. Y te lo estaba enseñando. ¿Cómo terminó José?
pues multimillonario, adueñado de todas las tierras de Egipto y ayudando a administrar a aquellos que ahora estaban en la esclavitud de pagar rentas a Egipto el resto de su vida porque no se habían preparado durante las vacas gordas. Bueno, esto es una de las enseñanzas de la Biblia, pero no es de lo que te quería enseñar hoy. Hoy te quiero hablar de una de las instrucciones de nada más empezar el primer tomo de Secretos Revelados. Os hablo de la creación del mundo y de cómo Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y el jardín del Edén lo tienes que ver como una metáfora, no tienes por qué verlo literalmente. Lo puedes ver como una metáfora. A mí no me importa si tú crees que eso pasó o no. La verdad, a mí tampoco me importa si pasó o no. Lo que me importa es la enseñanza que hay detrás de la historia. Entonces, lo que te están diciendo en Adán y Eva es que Adán y Eva les dijo Dios, tenéis un jardín del Edén donde vais a tener de todo, vais a tener abundancia, no os va a faltar de nada, vais a estar abrigados y arropados y acariciados por el universo entero, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, se te expulsará del paraíso, empezará el sufrimiento, empezará el dolor, empezará todo lo negativo de la vida. Entonces, fíjate en esto, ¿vale? Que esto es muy, muy importante y muy interesante. Lo más importante de todo el proceso que tienes que entender es cuándo se te expulsa del paraíso. Cuando empiezas a comer. ¿Qué es comer en la Biblia? Pensar. Cuando empiezas a pensar en el bien y en el mal. ¿Qué quiere decir? La polaridad. Cuando permites que tu mente se enfoque en el mal, estás polarizando tu vida, estás permitiendo que el mal entre en tu vida y se te expulsa del jardín del Edén de tu vida. Es decir, que tú has venido a vivir en la abundancia, en salud, dinero y amor, las tres áreas maestras, los tres pilares que sostienen tu vida y tu propósito, y sin embargo, estás dejando en la historia de Adán y Eva, quien les hablaba del conocimiento del bien y del mal, quien les metía al mal, era la serpiente. Y tú tienes muchas serpientes en tu vida, empezando por tus amigos que te cuentan sus desgracias, empezando por ver programas de televisión y informativos de televisión que te muestran el mal en el mundo. O sea, tú tienes que entender que tu mundo es mental y que lo que tú tienes dentro del mundo se refleja en tu exterior. El hecho de que en tu mundo haya distorsión es porque dejaste que una serpiente llamado informativos de televisión, que una serpiente llamado periódico, que una serpiente llamado radio, que una serpiente llamada tu amigo o tu amiga que te viene a contar desgracias, que una serpiente llamada, como tú, da igual, de las fuentes que tú bebas, cualquiera que te venga a hablar de negatividad y de cosas tóxicas que pasan en el mundo, son serpientes que están sacándote del paraíso terrenal. Tómate en serio esta enseñanza, porque muy pocos son conscientes. Si fueras consciente, mira, voy a contarte algo más íntimo mío. He creado tanto, o sea, estoy tan contento con mi vida, he creado un jardín del Edén propio y me he aislado del mundo. Me relaciono con muy poca gente porque la verdad es que la mayoría de la gente tiene problemas, te habla de sus problemas y si no ves informativos ellos sí los ven y te vienen a contar sus porquerías. Una de las claves que pude hacer para transformar mi vida, de verdad, es aprender a crear mi propio jardín del Edén. Mi propio jardín del Edén es ni una sola noticia, no me cuentes que hay obesidad en el mundo, no me cuentes que hay virus en el mundo, no me cuentes que hay pobreza en el mundo, no me cuentes que hay niños muriéndose de hambre en la otra punta del mundo, no me cuentes nada, no quiero saber porquería del mundo. Tú entraste ahí, tú te has metido ahí y en lugar de sanar eso, estás colaborando, porque si tu mente entra en ese molde, hace ese molde más grande.
la gente no ha comprendido que divulgar, aun con buenas intenciones, cosas negativas de la vida, solo hace que agrandarlas, promoverlas, promulgarlas, hacerlas más grandiosas. No lo ha entendido. Y esta enseñanza no está para todo el mundo. Advierto, porque la gente mediocre siempre tratará de meterte a su nivel. No es cierto que para ayudar a la gente que se está muriendo de hambre en el mundo haya que hacer un anuncio en televisión mostrando que hay gente que se está muriendo de hambre en el mundo. Primero se mejora uno mismo. Cuando uno mismo está bien, hace que todo su entorno mejore. Y imagínate una persona que engloba todo un entorno así. Y cada una de esas personas tienen otros círculos. Y al final los círculos se van haciendo más grandes y engloban todo el mundo. Esa es la única manera en que se cambia la pobreza, la enfermedad y el desamor en el mundo. No todo el mundo va a entender esto. El que entiende cómo funciona el mundo, entiende esto. Por eso Jesús de Nazaret decía: el que sea conocedor de mis palabras y principios no gustará la muerte. O sea, es muy importante que lo entiendas. Muy importante. Muchísimo. Hay 3 tipos de personas en el mundo: almas imparables, mediocres, esclavos. Los esclavos son gente frustrada, que se han creído que no pueden mejorar, y como se han creído que no pueden mejorar, su máxima es la vida es: si yo no puedo, nadie puede. Y son los haters, los que se encargan de criticar a los demás. Segundo tipo de personas, mediocre. Si tú buscas la etimología, la palabra mediocre es medio, de promedio, y la otra parte significa monte escarpado. La gente que se queda en mitad de la escalada, los que se conforman. Los que se conforman empiezan a decaer, se convierten en destructores de sueños y pasan al grado de esclavitud. Y luego están las almas imparables, los que conocen estos principios y no gustan de la muerte. Los que crean su propio jardín del Edén. Es muy importante que entiendas esto. O sea, no te dejes engañar con los lobos con piel de cordero que te vienen a hablar de problemas en el mundo con buenas intenciones de intentar ayudar. Porque te están metiendo la imagen del problema que hay en el mundo. Campañas anti una enfermedad crean más enfermedad porque se mete en la mente de las personas. Y cuando entra en la mente de las personas, entra en el cuerpo de las personas. Aun cuando no sea real. Que tú sepas que hay pobreza en el mundo, fomenta la pobreza en tu mundo, en tu jardín del Edén. Por eso mi saga se llama Cómo ser millonario, no cómo salir de la pobreza. Basta ya. Cómo ser millonario, cómo tener abundancia. Secretos revelados. Esto es una saga de transformación. Esto no es la Biblia que te han enseñado. Esto es la Biblia que yo vi, que yo he descubierto. Esta es la verdad que nos hace libres. Un entrenamiento para cambiar vidas, para transformar vidas, con las personas más exitosas del planeta. Y el hombre que ha hecho un antes y un después en la vida de las personas, 2020 después de ¿quién? Jesús de Nazaret. Aprende los principios y no gustarás la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte en vida. Vidas desanimadas, sin propósitos, pobres. Jesús decía, el que no se conozca a sí mismo será pobreza misma. Es la pobreza y tiene pobreza y es pobreza misma. Palabras de Jesús de Nazaret. O sea, conócete a ti mismo, construye tu propio jardín del Edén, pon una muralla alrededor del jardín del Edén y no dejes que ningún lobo con piel de cordero, por muy amigo tuyo que sea, por muy buena cara que tenga, por muy buenas intenciones, te venga a hablar de derrota y de fracaso. Tú eres un alma imparable y hablas de victoria, fe y esperanza. Victoria, fe y esperanza. El cáncer de la sociedad son las serpientes que te meten en la cabeza ideas de escasez, de enfermedad, de desamor. Aun cuando sea a través de la ficción. El que tenga oídos que oiga. Ahora, si quieres aprender estos principios, te digo, estos principios son bíblicos, están en la Biblia. El que quiera aprender estos principios y transformar sus vidas, tenéis en la página web la saga de Secretos Revelados.
Es el único lugar donde la vais a encontrar con el pack y con el descuento de todos los libros, y además podéis aprovechar la oferta del descuento con la saga de Cómo ser millonario y La voz de tu alma. Estamos enviando a todas partes del mundo. Esto es una inversión para ti, para tu familia, para toda tu vida. Si conoces los principios, puedes determinar los finales. No te quedes en la superficie. Aprende esta filosofía de vida, aprende estos principios y cambia tu vida ya. Sal del rebaño, sal de las ovejas blancas, sal de los borregos que no piensan y empieza a pensar por ti mismo. Crea tu jardín del Edén y no salgas de ahí. No comas del conocimiento del bien y del mal. No escuches a las serpientes, escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable. Nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos dentro de las páginas de esta saga. Te voy a dejar aquí el enlace para que puedas conseguirlas ya y nos vemos dentro de las páginas. Un abrazo enorme, que pases un día espectacular, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si quieres un cambio, no postergues, no digas no puedo, no tengo, no soy capaz. El que quiere, puede. Y si no encuentras la manera, la creas y si no, te la inventas. Vuélvete imparable. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste al